Bueno, es momento de analizar el tema en lo que está en desarrollo. Por supuesto, retomar el control en las calles de Ecuador. Está con nosotros Leonardo Ruiz desde España. Leonardo, bienvenido a TN23 como siempre. Gracias por habernos atendido el llamado en este momento para poder analizar la situación de Ecuador. Sabemos que tú has seguido este caso constantemente desde la toma de cárceles, toma de rehenes. Luego pues, se decreta estado de excepción. Hace pocos momentos hay saqueos. Hay vehículos quemados, se toman hospitales, escuelas, universidades, también se toma un canal de televisión local y esto lleva al presidente a decretar un estado de conflicto armado interno. Sí, buenas noches, Axel. Muchas gracias por la invitación y definitivamente la situación que está sucediendo actualmente en Ecuador, pues pudiésemos decir de todo lo que hemos estado analizando y lo que tú acabas de mencionar, que se podía prever que tarde o temprano iba a pasar. El dominio que tienen los grupos subversivos, terroristas, estos 24 grupos que nombró el presidente en su cuenta de Twitter, nos demuestra que son los que tienen actualmente el poder. Esta situación no es nueva. Si analizamos la situación política de Ecuador, tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos fundamentales. La situación política, que bien sabemos y lo hemos conversado ya, que llevan los últimos 4 presidentes de Ecuador, ha traído toda una convulsión en toda la situación actual. Recordemos la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, del alcalde Agustín Intriago. Todo esto es parte de toda esta cadena de violencia que terminó explotando ahorita. También debemos recordar de estos, les mencionaba ahorita, 23 grupos que mencionó el presidente, que se han apoderado prácticamente de toda la realidad de la vida en Ecuador, con un poder gigantesco. El tercer punto que yo quiero mencionarte son las cárceles. En Ecuador hay 53 cárceles, de las cuales 6 están dominadas por estos grandes grupos, que es donde están parte de todos estos personajes que han estado entrando y saliendo de la cárcel. Ahorita todo estalla cuando José Macías Villamar, el famoso Fito, sale de la cárcel y resulta que nadie se da cuenta, no lo encuentran, y cuando empiezan a tratar de salir públicamente de que ya se fugó, pues ya resultó bastante tarde. Recordemos que en el 2021 hubo este gran motín, esta gran guerra entre estos grupos terroristas, y mataron a 79 personas dentro de todo esto, dentro de la misma cárcel, por tratar de tener el dominio de las cárceles. Estos 3 aspectos, la situación de Ecuador, la situación política, la situación territorial y lo que es la situación de las cárceles y la situación de los grupos armados, de estos 22 grupos armados que menciona el presidente, es toda una situación bastante complicada que se está viviendo actualmente en Ecuador y que estalló. No era difícil pensarlo, y yo estuve hablando ahorita, casualmente hablaba con una de mis grandes amigas que está en Ecuador, y ella me mencionaba que están asustadísimos, que tuvieron que encerrarse para tratar de seguir sus actividades, aunque con la declaratoria del estado de excepción mandaron a cerrar todas las oficinas, algunos tratan de mantenerse y todo. Esta situación es bastante complicada y se le salió de las manos, ya no a este presidente, porque apenas tiene pues poco tiempo en el poder, ya viene desde atrás, desde los presidentes anteriores, y mira hasta dónde llegó, estalló. Estos grupos, 22 grupos armados, estos 22 grupos delincuenciales, prácticamente tienen dominado todo el país. Mucha gente trata de decir, no, que deberían de aplicar lo mismo que hace Bukele en El Salvador. Y a la gente a veces se les olvida o desconocen que Ecuador es 12 veces más grande que El Salvador. Salvador es un país muy pequeño, de 21.000 kilómetros cuadrados. Ecuador tiene 256.370 kilómetros cuadrados, más de 2 veces más grande que Guatemala. No es fácil controlar un país que tiene 24 provincias, 221 cantones, 1.499 parroquias, en este gran inmenso grupo de 53 cárceles, y es donde se han apoderado. Estos grupos terroristas, narcotraficantes, que tienen sus asociaciones internacionales con los principales grupos a nivel mundial, se han apoderado a nivel económico de todo el país, de todas las fuerzas. Incluso, fíjense que el gobierno de Noboa comenzó con un proyecto similar, tratando de emular algunas de las cosas de Bukele en su pequeño periodo de tiempo, con el famoso proyecto Metástasis, esta situación que trataron de crear
para eliminar la narcopolítica que existe en Ecuador, donde metieron presos a fiscales, jueces, policías, abogados y gente relacionada con el crimen organizado, y eso hizo estallar toda esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta gente en la cárcel que tiene mucho poder actualmente y que lograban controlar el sistema judicial, todo esto colapsó. Y hoy lo que está sucediendo con este estado de excepción, que tiene a todo el mundo asustado, que no le quedó otro remedio. Mira, básicamente lo veníamos hablando y lo hemos estado viniendo hablando con todos estos días, con este caos y lamentablemente el colapso que sucedió con esta situación. Disculpa que me extendiera un poco, pero era un poco para darle este panorama a todos los que nos ven y nos escuchan sobre esta visión de cómo analizar la situación que se está sucediendo actualmente en Ecuador. Licenciado, le saluda Ligia Toledo y justamente esta explicación es la que necesitamos nosotros y nuestros estimados televidentes para conocer un poco más a profundidad lo que se está viviendo en Ecuador, muy completa. En noviembre sabemos que Noboa indicó que él lo que quería era llegar al poder precisamente con la promesa de devolver la seguridad al país. Vemos también que usted ya ha hecho una diferenciación entre la comparación que se está haciendo entre Ecuador y El Salvador. Sabemos que no se pueden implementar las mismas políticas de un país a otro por temas, por ejemplo, geográficos, de cultura y demás. Y desde hace varios meses también observábamos que en las calles la inseguridad estaba incrementando. Eran realmente casos impresionantes los que dábamos a conocer de la violencia que se vivía en el Ecuador. Pero, ¿qué tan sostenible es la situación que se está viviendo ahora, tomando en cuenta que en al menos 6 centros carcelarios ya se tienen de rehenes a las fuerzas de seguridad? Así que, ¿cuánto podrían resistir más? Y él ha indicado, el mandatario, que no va a negociar con terroristas. Sí, muy buena tu pregunta, Ligia, y en verdad que pues lo que surge, la interrogante que surge frente a esta situación, ¿cómo manejar un país que ya hemos hablado que es 12 veces más grande de El Salvador? Y digo El Salvador porque todo el mundo que haga lo de Bukele, que haga lo de Bukele, en realidad, si te pones a sacar cuenta, requeriría 10 veces todo lo que requirió Bukele para poder controlar su país, que tenía 40.000, que metió preso en esta nueva cárcel a 40.000 personas. Actualmente hay 30.000 presos en las 53 cárceles de Ecuador y con una sobrepoblación, o sea, las cárceles están subdimensionadas con la gran cantidad de gente que hay. Esas cárceles, esta gran mayoría, están totalmente controladas por los grupos terroristas. Ahí lo vemos que Fito no es primera vez que entra y sale de la cárcel, lo detienen, vuelven a salir, lo detienen, vuelve a salir, se vuelve a fugar, y tú ves que no hay control. El presidente Noboa, además de controlar toda la parte social, política, económica, que sabemos que debe ser un presidente, debe también controlar la parte militar de la justicia del país, y vemos que eso no lo está logrando. No lo está logrando de ninguna manera porque estos grupos ya se han apoderado de una gran cantidad de organismos dentro de las funciones públicas. Las cárceles no las controla el gobierno. El sistema jurídico y judicial no lo controla el gobierno. Y eso tal vez fue hacia donde debió haberse enfocado el presidente Noboa en sus primeras acciones, sabiendo que esta situación ya estaba fuera de manejo desde el presidente Guillermo Lasso. Entonces, yo veo difícil, de verdad que me preocupa mucho la situación del presidente Noboa, un presidente bastante joven, de tratar de ver cómo controla toda esta situación, porque se le salió de las manos. Bueno, no es culpa de él, entonces fue que se le salió de las manos desde ya, venía desde antes, y eso debió haberlo tomado muy en cuenta. Enfocarse hacia dónde están los puntos principales que debe él atacar para quitarle el control económico, jurídico que tienen estos grupos terroristas en todo el país. Y eso es hacia donde debe buscar la forma de orientarse, porque vemos difícil, ya ahorita la cantidad de videos que están sucediéndose, que ellos han logrado crear un caos completo en Quito, en la zona histórica tan bella que tiene Quito en Ecuador, en Guayaquil, y las principales ciudades donde están estos grupos generando toda esta cantidad de conflictos. Ayer vimos cómo el grupo se metió en una televisora, ahorita creó caos en la Universidad de Guayaquil, está
están generando esa cantidad de situaciones conflictivas en todo el país para generar el miedo, para generar el caos, para generar el control, y es una forma de apoderarse ellos del poder, y es bastante lamentable. Veo muy complicado la situación de Noboa y no veo que los militares tengan el poder, la fuerza como para poder detener a estos grupos. Es bastante preocupante la situación en Ecuador. Ahora bien, Leonardo, hace pocos minutos surgían unos videos en redes sociales por varias cuentas digitales donde se observa realmente el asesinato de 2 guías penitenciarios. Es decir, si esto está ocurriendo, ya hay muertes dentro de los penales y esto podría provocar una situación, una crisis más delicada penitenciaria e inseguridad en las calles. Sí, mira, vemos una escalada que se ha estado realizando donde estos grupos son grupos asesinos, grupos terroristas. Recordemos que a Fernando Villavicencio, el candidato de Ecuador, ahorita en las elecciones que acaban de pasar, fue asesinado, un candidato que tenía muy altas probabilidades de ganar. Recordemos también al alcalde Agustín Intriago. Estoy hablando de personalidades políticas de renombre que fueron asesinadas. El que fue alcalde de Manta, el candidato presidencial. Ahora, fíjate tú cómo utilizan el mismo sistema de estos asesinatos contra la vida de esta persona, a estos guardias, a estos guías de las cárceles, donde ellos están demostrando que ellos tienen el poder. El solo hecho de haberse apoderado de una televisora local, como es la televisora está en Guayaquil, nos demuestra el gran poder que tienen estos grupos, y están dispersos, están atacando las 2 principales ciudades, como es Quito, capital, y Guayaquil, la principal ciudad económica, pero también hay caos en otras ciudades, como me han estado informando mis amistades, y esto te demuestra el poder, y eso es lo que yo quiero hacer énfasis. Este grupo tiene un alto poder armamentista, han hecho muy buena su estrategia de crear el caos en todo el país y están actuando de esta forma terrorista como es con los asesinatos, al mismo estilo de Hamas, fíjate tú, de que ellos secuestran y matan, que crea un terror, que crea horror dentro de la gente, que crea miedo y que hace que la gente no confíe en el gobierno. Si bien este estado de excepción le dio un soporte legal a los militares de Ecuador para poder actuar, se han quedado cortos frente a lo que están haciendo los grupos militares, que una vez atacan por un lado, otros atacan por otro lado y generan este tipo de caos. Yo veo bastante complicado, te vuelvo a repetir, la situación en Ecuador, y no veo cómo el presidente Noboa va a lograr salirse de esto frente a esta situación de caos. Muchas gracias, licenciado Ruiz, por ampliarnos esta información. Sabemos que es una situación bastante compleja y que es amplio de abordar distintos escenarios prospectivos que se pueden registrar en los próximos días, incluso en las próximas horas. Nosotros vamos a continuar dándole detalles de lo que está ocurriendo en Ecuador. Axel, es impresionante todo lo que está ocurriendo en relación a los centros carcelarios, pero también a las calles, como en aproximadamente 5 años la tasa de homicidios ha incrementado en al menos un 300% y han llegado varios funcionarios al poder en donde han dado a conocer que lo que buscan es garantizar la seguridad de la población, pero vemos que ha habido descontento tomando en cuenta que no se han tomado mayores cartas en el asunto, pero también vemos por otro lado lo que nos mencionaba el licenciado Ruiz, y es el poder de estos grupos criminales. Así que ahora se está tomando medidas más fuertes para poder tratar de resguardar a la población y también controlar los centros carcelarios, porque hay al menos 400 muertes dentro de estas prisiones en los últimos años. Así que estaremos muy atentos a lo que ocurra y cuánto más podría soportar Ecuador. Así es, Ligia, no, definitivamente la situación es bien complicada al no ser parte precisamente de Sudamérica, cuando hablamos precisamente de más de 22 grupos criminales, como lo decía Leonardo Ruiz, Ligia, es preocupante porque no hablamos de 1, ni 2, ni 3, hablamos de 22 fuerzas del crimen organizado
cada una tiene su propio territorio, cada una tiene su propia comunidad y cada una pues establece sus propias reglas. ¿Qué se ha hecho? Sí, se ha hecho poco con el nuevo presidente en Ecuador, pero es por el tiempo que tiene. Pero ahora que lo empieza a hacer, empieza el reto. Y a esto vamos, el conflicto se genera cuando quieres cambiar las cosas. Y acá precisamente lo hizo el presidente de Ecuador, tratando la manera de tomar el control de las cárceles después de la fuga de Fito. ¿Y qué recibe? Violencia en las calles, violencia en escuelas, hospitales, saqueo de centros comerciales y toma de un medio de comunicación. Es impresionante todas estas imágenes e información que nosotros le damos a conocer y por supuesto tenemos cobertura completa acá en TN23, Axel, tal como lo mencionaste desde inicio de emisión.